Hola, soy el pastor Natán de los Reyes y quiero invitarte a que formes parte de esta gran comunidad llamada Pan de Vida, donde te encontrarás con el amor de Dios. Nuestras reuniones son los domingos a las 11 de la mañana en el Auditorio Municipal de Tampico. Ven con tu familia y recibe bendición. Y recuerda, Dios está contigo. Ser como Cristo. El Padre desea que todos lleguemos a ser como Cristo, y el camino inicia con nuestro arrepentimiento y perdón de pecados, pero ahí inicia el camino de la perfección. Continúa hasta que seas como Él. Ser como Cristo. Editorial Pan de Vida. Estos son los ejemplares que utilizamos en la Escuela de Campeones. Iniciamos con una restauración interior de nuestras emociones. Continuamos por el camino de la verdadera libertad espiritual y emocional que Cristo nos da a todos sus hijos. Además, fundamentos para la restauración integral de nuestra familia, trayendo orden y paz a nuestro hogar. El último libro de esta saga nos enseña que la verdadera prosperidad que Dios da no añade tristeza, sino gozo y bendición para nuestro hogar. Adquiérelos ya. Contáctanos en la página de Facebook Editorial Pan de Vida o a este número. Editorial Pan de Vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Pan de Vida. Esperamos que el día de hoy la palabra pueda bendecirte, pueda edificarte y pueda ser de luz para tu camino. Estamos hablando de los héroes de la fe y quiero continuar con esta narrativa, con estas historias que aparecen en Hebreos capítulo 11. Historias que nos deben inspirar para seguir adelante en el camino que nos resta por seguir. Dice Hebreos 11, versículo 21, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Bien, aquí vemos a dos personas, primero a Jacob y después a José. Y este pasaje nos enseña que como Jacob, por la fe, es bien importante recalcar esto, que por la fe bendijo a los hijos de José. Es interesante ver en la Escritura que durante mucho tiempo José había sido secuestrado, había sido llevado de la casa de su padre y su padre le llevaron la noticia de que había muerto José, de que una fiera se lo había devorado cuando sus hermanos lo habían vendido como esclavo. Y entonces José llegó a Egipto y al estar en Egipto, la historia bíblica nos muestra cómo el favor de Dios estuvo sobre él, cómo el Señor lo posicionó en la casa de Potifar y cómo a pesar de que lo acusaron injustamente y fue a parar a la cárcel, finalmente los sueños que Dios le había mostrado a José se cumplieron. Pero durante todo ese trayecto, el padre de José, Jacob, tenía en su mente que su hijo había sido asesinado por unas fieras del campo. En la mente de Jacob, su hijo ya había muerto. Sin embargo, de pronto viene la noticia cuando hay una gran hambre sobre la tierra y la gente tiene que ir a comprar a Egipto provisiones. Y cuando los hijos de Jacob, los hermanos de José, fueron a Egipto y compraron alimento, José los reconoció y después de presentarse ante ellos, mandó a traer a su padre. Mandó a traer a su padre para que viniera y pudiera disfrutar de los beneficios que Dios había derramado, del favor que Dios había manifestado sobre José. Y entonces viene Jacob y ya de viejo, ya de edad avanzada, bendice a sus nietos. De por sí, en ese tiempo previo, José no estaba en el mapa, José no estaba en la mente de Jacob porque había muerto, pero ahora le toca a Jacob ver a sus nietos. Y los nietos se llamaban Efraín y Manasés. Y es bien importante comprender por qué la palabra dice que por la fe los bendijo. Resulta que a José se le otorgó la bendición de la primogenitura. ¿Y qué significa la bendición de la primogenitura? Que le tocaban dos partes de la bendición de su padre. Al primogénito le tocaba una doble porción. José no era el primogénito, pero a él se le concedió la bendición de la primogenitura. ¿Y en qué consistía? Como ya lo mencioné, consistía en que le tocaban dos partes de la bendición, que en el contexto de los israelitas significaba que en la tierra de Canaán
cuando Dios cumpliera en sus generaciones las promesas que Dios había hecho a Abraham, a los hijos de José le tocarían 2 territorios, le tocarían 2 partes. Por eso aquí aparece que por la fe los bendijo. Quiere decir que estaba proféticamente bendiciéndolos. Estaba por la fe diciendo, el día que les toque llegar a la tierra de Canaán, porque no se van a quedar en Egipto, el día que les toque llegar al cumplimiento de las promesas que Dios le hizo a mi padre Abraham, a ustedes les van a tocar 2 porciones de tierra. Qué impresionante. Qué impresionante, porque en la mente de este hombre llamado Jacob, en el espíritu, en el corazón de este hombre llamado Jacob, él estaba completamente convencido que Dios iba a cumplir sus promesas. Él estaba completamente seguro de que Dios es fiel a su palabra y que si Dios había hecho ese juramento a Abraham de que les habría de dar esa tierra por herencia, por posesión suya, entonces Dios les iba a permitir, los iba a respaldar para que conquistaran esa tierra. Y aquí está este hombre en sus últimos años, porque como relata este pasaje, dice que en ese mismo contexto él adoró a Dios apoyado en el extremo de su bordón, antes de morir. O sea que con sus últimas palabras, con su último aliento, él estaba profetizando sobre sus nietos. Él estaba bendiciendo a sus nietos. Nosotros debemos entender la profundidad de la bendición sobre nuestras siguientes generaciones. Y por medio de la fe creer que Dios cumplirá su propósito en cada uno de ellos. No lo dudes. Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a sus promesas, Dios es poderoso para cumplir su propósito en quien Él quiere. Y nosotros debemos movernos en la dimensión de la fe y creer que aunque en este momento nuestros hijos estén en Egipto, y Egipto puede representar esclavitud, Egipto puede representar pérdida de propósito, Egipto puede representar una condición de esclavitud emocional, esclavitud espiritual, esclavitud de deudas, puede representar a una persona desorientada en el contexto espiritual. Sin embargo, aunque una persona se encuentre esclavizada a las adicciones, a la amargura, al resentimiento, que viva desorientado o viva muy alejado de su propósito, nosotros por la fe debemos bendecir a nuestros hijos. Nosotros por la fe debemos bendecir a nuestras generaciones. Tal y como lo hizo Jacob y tal y como leemos en la Escritura, eso se cumplió. Cuando en el tiempo de Moisés salieron de Egipto 400 años después, cuando salieron de Egipto, y la Escritura nos enseña que llegaron a los límites del Jordán, y fue la generación de Josué la que entró a la conquista de aquel territorio, quienes ocuparon los espacios territoriales, entre ellos estaban los hijos de José, Efraín y Manasés, dando cumplimiento a esta oración, a esta bendición que Jacob desató sobre sus nietos. ¡Qué impresionante! No lo dudes. El poder de la bendición, el poder de la fe. Es muy importante hacer uso de la fe de una manera correcta, emitiendo bendición sobre nuestros hijos. Porque cabe señalar que cuando hacemos lo contrario, esto también se cumple. Hace algún tiempo escuché el testimonio de un pastor llamado John Kilpatrick, un pastor que relataba el testimonio de una de las personas que llegó a su iglesia, y él relataba que esta persona que llegó a su iglesia llegó sin trabajo, llegó sin familia, llegó desorientado, andaba extraviado. Pero esta persona tuvo un encuentro con el Señor. Esta persona tuvo un despertar espiritual. Y entonces él se empezó a congregar, él empezó a asistir a la iglesia. Sin embargo, había situaciones que no cambiaban en su vida. No podía encontrar una persona para casarse, para iniciar una relación con vistas a un matrimonio. No podía encontrar un trabajo estable, no tenía casa propia y batallaba en la economía y tenía algunos problemas que no le permitían desarrollarse. Él ya asistía a la iglesia, él ya estaba sirviendo incluso en la congregación. Sin embargo, un día que el pastor John Kilpatrick compartió acerca de la importancia de la bendición de los padres hacia los hijos, que qué importante es que los padres bendigan a los hijos con palabras
con oraciones para que les vaya bien. Porque al igual que la bendición puede surtir un efecto favorable para la persona, la maldición también trae un efecto pero desfavorable para la persona. Y cuando el pastor estaba explicando esto, este joven se acordó que cuando vivía en su casa, él andaba desorientado, cayó en drogas, cayó en alcoholismo, y su papá terminó corriéndolo de la casa. Y cuando lo corrió de la casa, le dijo, mira, vete de esta casa, no quiero volver a verte en esta casa, vas a vivir como un perro, vas a batallar en la vida, no vas a conseguir trabajo, no vas a encontrar esposa. Y una serie de palabras que desató sobre este joven, que esas palabras surtieron un efecto negativo en él. Y aunque este joven se congregaba, aunque este joven había tenido un despertar espiritual, el peso de aquellas palabras que su padre emitió seguían teniendo efecto. Entonces lo que este muchacho hizo fue ir a la casa de su padre. Y llegó a la casa de su padre, tocó la puerta y después de tocar varias veces, por una ventana alguien se asomó y era el papá. Entonces de inmediato abrió la puerta, dio un portazo y le empezó a decir el padre a su hijo, te dije que no vinieras a buscarme. Te dije que te iba a ir como un perro. Te dije que te iba a ir muy mal. Y en eso lo interrumpió el muchacho. Y el muchacho le dijo, efectivamente, papá, así me ha ido en la vida. Tal y como me dijiste, eso es lo que ha ocurrido en mi vida. Pero hoy he venido a una cosa solamente, padre. He venido para que me bendigas. Una sola bendición. Y si después de eso ya no me quieres volver a ver, no te preocupes, me voy. Pero por favor, bendíceme. Estoy congregándome en una iglesia cristiana y me enseñaron acerca de la importancia de que mi padre me bendiga. Y tú eres mi padre. Y es el único favor que te pido. El papá se quedó sin palabras. Se quedó sorprendido. No esperaba esa respuesta de parte de su hijo. Y entonces el muchacho le dijo, permíteme entrar a la casa y sentarme en el mueble de mi cuarto, del que era mi cuarto. Y entras a mi cuarto y me bendices. Y después de eso, si quieres me voy y desaparezco de tu vida. Y entonces el muchacho entró y el padre estaba sin palabras, no hallaba qué hacer. Y entonces el muchacho entró y se sentó en el mueble de su cuarto, del que había sido su cuarto. Y el papá andaba en el pasillo caminando, como no sabiendo qué hacer, como sorprendido. De pronto entra al cuarto y ve al muchacho sentado en el mueble y le dice, hijo, no sé, no comprendo lo que te ha ocurrido y no tengo palabras para expresarte lo que tú me estás pidiendo, pero dime cómo hacerle. Mira, papá, pon tu mano en mi cabeza y deséame que me vaya bien. Y entonces el papá puso la mano en la cabeza del muchacho y a su manera y en sus palabras bendijo a su hijo. Lo bendijo. Después de eso, el muchacho lo abrazó y se despidieron. El punto es que el pastor John Kilpatrick dijo que la bendición, esas palabras que el padre emitió sobre su hijo, trajeron un rompimiento sobre la vida del muchacho. Un rompimiento que lo sacó de esa condición de maldición en que se encontraba. Es verdad que Cristo rompe las cadenas, es verdad que Cristo rompe las maldiciones generacionales, es verdad que Cristo rompe el pecado y nos trae salvación. Pero el principio que estoy compartiendo en este día es la importancia de la bendición de los padres hacia los hijos. El pastor John Kilpatrick cuenta que la vida le cambió a ese muchacho. Al poco tiempo encontró un buen trabajo, al poco tiempo encontró una persona, una mujer con la cual casarse y actualmente siguen sirviendo al Señor, tienen una familia y les ha ido bien. Ese es el poder, es el efecto de las palabras. Por eso debemos tener cuidado, entendiendo que es un principio espiritual que está en la Escritura que habla acerca del poder de las palabras. Por eso Jacob, entendiendo este principio, bendijo a sus nietos por la fe. Ya estaban los últimos años de su vida, pero por la fe bendijo a sus nietos. Y sus nietos, sus generaciones, pudieron poseer una tierra en Canaán. Pudieron poseer su parcela, su pedazo de territorio en Canaán. No lo dudes. Pero además dice aquí que Jacob, al morir, bendijo cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Esto está impresionante. Al morir. O sea, en el último momento de su existencia, con el último aliento,
alcanzó a bendecir a sus hijos, a sus nietos, pero dice aquí que adoró a Dios. Qué impresionante, ¿no? Con el último aliento de su vida, adorar al Señor. Esto me habla de una vida plena, una vida completa, una vida que hasta el último momento de su existencia, este hombre tuvo la capacidad de adorar a Dios. Es decir, cerró bien su ciclo de vida. Sabes que en ocasiones pasamos por alto asuntos tan importantes como dejar los papeles bien de nuestra casa, la herencia bien aclarada, los corazones bien alineados con nosotros, el saber que todo está en paz. A veces pasamos por alto esos detalles y en el último momento, o en los últimos instantes andamos corriendo tratando de arreglar asuntos. Este hombre llamado Jacob en un principio estuvo extraviado. Fue conocido como el suplantador. Andaba desorientado. Sin embargo, un día la vida le cambió. Y le cambió tanto que él pudo tener su familia, pudo desarrollarse y pudo bendecir a sus siguientes generaciones. Pudo bendecir a los que venían detrás de él, que eran sus nietos. Y con el último aliento, apoyado en su bordón. ¿Por qué apoyado en su bordón? Esto nos recuerda la experiencia que tuvo con el ángel en Peniel. Cuando él se encontró con el ángel en Peniel, la palabra dice que el ángel le tocó la coyuntura del muslo y se le zafó, y a partir de ese momento ya no caminaba bien Jacob. O sea, Dios lo marcó. Lo marcó tanto que hasta su caminar fue diferente. Le cambió el nombre de Jacob a Israel. Y aquí, en este pasaje nos enseña que con el último aliento, apoyándose en su bordón, porque tal vez la pierna no le caminaba igual, no le funcionaba igual, él se paró para adorar al Señor. ¡Qué impresionante! Mantener la fe hasta el último momento de nuestra vida. Mantener la fe creyendo que al cerrar nuestros ojos y volverlos a abrir, estaremos en un lugar diferente. Hace algún tiempo me tocó visitar a una persona en el hospital, una mujer de fe, que se congregaba ahí con nosotros. Y esta mujer de fe estaba en el hospital, ya había sido desahuciada. Ella sabía su diagnóstico, sabía que ya no había nada que hacer. Y van sus hijos a visitarla, y a mí me tocó ver esta parte, este cuadro, en donde sus hijos, pues tristes, y algunos llorando porque pues mamá está a punto de partir. Y lo que logré ver en ese momento es que la mamá les decía a los hijos: hijos, tranquilos, tengan paz, tengan fe, yo voy a un lugar mejor, tengan fe que en esto hemos creído, voy a la eternidad. Y me tocó ver cómo la mamá oraba por los hijos, estando ella en el lecho de muerte. Esto me dio un testimonio de esta mujer, que era una mujer de fe. Sabía dónde iba, sabía que después de cerrar los ojos se iba a encontrar con el Creador por toda la eternidad. Hay otro testimonio que recuerdo, una prima llamada Febe, una prima muy querida por nosotros, por la familia. Cuando ya estaba a punto de morir, fíjate bien, estaba en el hospital, ya no había nada que hacer. Ella había prometido dar un apoyo económico a una iglesia en Ciudad Victoria para un evento de niños. Pero entonces ella estaba en el lecho de muerte, ya a punto de partir, y ella le dice a su esposo: mira, mi amor, cuando yo muera y me vayas a sepultar allá a mi tierra, por favor llévale la ofrenda que le prometí al pastor de tal iglesia para que pueda sacar adelante el evento del que yo le prometí que le iba a ayudar. Cuando escuché eso, porque lo relataron en el funeral, que como no solamente habían llevado el cuerpo, sino que también habían llevado la ofrenda que esta hermana que había partido con Dios había prometido dar. Impresionante, ¿no? Impresionante. Todo esto es por fe. ¿Por qué tienen tanta paz una persona que ha partido con Dios y que está seguro de su salvación? Por la fe que tiene en lo que hemos creído. Por eso en los funerales cantamos alabanzas, adoramos al Señor, y más que un luto pareciera una celebración. ¿Y por qué una celebración? Porque nosotros creemos que el que ha partido de aquí y ha tenido a Cristo como su Señor y Salvador, parte a la patria celestial, parte a un lugar donde no habrá más muerte, no habrá más tristeza, no habrá más dolor. Por eso este hombre llamado Jacob, al estar muriendo, adoró a Dios,
Yo me lo imagino entrando a la vida eterna, entrando a la otra dimensión, a la eternidad, entrando en adoración. Imagínate que Dios nos agarre sirviéndole, que Dios nos agarre firmes en la fe, que Dios nos permita llegar hasta el último día de nuestra existencia libres de amargura, libres de rencor, libres de todo aquello que nos pueda afectar y nos encuentre firmes sirviéndoles. Dice Mateo 24 acerca del siervo fiel y prudente que da su alimento a tiempo en su casa, ¿no? Bienaventurado el siervo a quien su señor lo encuentre así, cumpliendo con su deber. Dice, sobre todos sus bienes lo pondrá. O como enseña la parábola de los talentos, que cuando aquel dueño de los talentos vino a hacer cuentas y los que fueron hallados fieles les dijeron, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Lo cierto es que después de esta vida terrenal hay una vida más allá, y eso solamente se recibe y se cree por fe. La fe en nuestro Señor Jesucristo, la fe en Dios, y esta es la llave para entrar a aquella dimensión. No es una religión, es fe en Jesús, el Hijo de Dios. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie va al Padre si no es por Jesús. Él, solamente Él y solo por medio de Él. Y hoy es una buena oportunidad para que tú te asegures de que Cristo está en tu corazón, de que Cristo sea el Señor de tu vida. Por favor, repite esta oración conmigo. Padre, yo te pido en este momento que entres a mi corazón, que limpies mi vida, que perdones mis pecados y que me permitas nacer de nuevo. Hoy decido recibir a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. No te preocupes si sentiste o no sentiste nada. Nosotros andamos por fe. Y la Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces, para asegurarte de que hasta el último día de tu vida puedas estar adorando al Señor, es importante congregarse. Y quiero aprovechar para invitarte a que todos los domingos nos acompañes en el auditorio municipal a las 11 de la mañana, donde juntos como congregación tomamos un tiempo para la palabra del Señor. Ven con tu familia y recibe bendición. Y recuerda, Dios está contigo. Hola, soy el pastor Natán de los Reyes y quiero invitarte a que formes parte de esta gran comunidad llamada Pan de Vida, donde te encontrarás con el amor de Dios. Nuestras reuniones son los domingos a las 11 de la mañana en el Auditorio Municipal de Tampico. Ven con tu familia y recibe bendición. Y recuerda, Dios está contigo. Forma parte de una familia que ama a Dios. Te esperamos todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras reuniones en el segundo piso del restaurante Mr. Pizza. Ven por tu bendición, el deseo de Dios para sus hijos. Iglesia Cristiana Viento Recio Pánuco. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobro. Dios quiere restaurar tu familia. Te invitamos a nuestras reuniones todos los domingos a las 11 de la mañana a un costado de la carretera en Villa Cacalilao, Veracruz, en el antiguo restaurante de Mario Wong. Ven con tu familia y sé completamente libre. Pan de Vida, Villa Cacalilao. Nuestro Padre te espera en tu casa. Ven todos los domingos a las 2 de la tarde a nuestras reuniones en Vega de Otates. Deja que el amor de Dios sane y restaura tu familia. La Iglesia Santidad a Jehová, un lugar para todos. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobro. Serie de bolsillo del pastor Natán de los Reyes. Son libros prácticos que te ayudarán en tu vida diaria a superar retos que día con día llegan a nosotros. La lectura de estos ejemplares te ayudará a crecer en fe, permanecer en libertad y a comenzar a soñar los sueños de Dios para tu vida, creyendo que pronto verás aquello por lo que has pedido. Serie de bolsillo del pastor Natán de los Reyes. Editorial Pan de Vida. Adquiere la saga del desierto del pastor Natán de los Reyes, que contiene 3 ejemplares
donde descubrirás principios bíblicos para una transformación en vida. En el proceso de transformación, Dios nos ayudará a cambiar nuestra manera de pensar, que por muchos años ha afectado nuestra manera de vivir. El reino de Dios y su justicia. Debemos dejar que el Espíritu Santo forme a Cristo en nosotros y morir al viejo hombre. El sacerdocio del creyente. El Señor busca a hombres y mujeres dispuestos a pasar tiempo con Él en la montaña para mostrarnos nuevas cosas. Adquiere la saga del desierto en formato físico o digital por Amazon. Además, búscanos en Facebook como Libros Cristianos, Editorial Pan de Vida. La saga del desierto. Estos son los ejemplares que utilizamos en la Escuela de Campeones. Iniciamos con una restauración interior de nuestras emociones. Continuamos por el camino de la verdadera libertad espiritual y emocional que Cristo nos da a todos sus hijos. Además, fundamentos para la restauración integral de nuestra familia, trayendo orden y paz a nuestro hogar. El último libro de esta saga nos enseña que la verdadera prosperidad que Dios da no añade tristeza, sino gozo y bendición para nuestro hogar. Adquiérelos ya. Contáctanos en la página de Facebook Editorial Pan de Vida o a este número. Editorial Pan de Vida. Ser como Cristo. El Padre desea que todos lleguemos a ser como Cristo, y el camino inicia con nuestro arrepentimiento y perdón de pecados, pero ahí inicia el camino de la perfección. Continúa hasta que seas como Él. Ser como Cristo. Editorial Pan de Vida.